Feliz sábado, hermanos. Amén. Espero que hayamos disfrutado esta semana y que hoy podamos descansar en el día santo del Señor. Amén. Amén. Les invito a que nos pongamos una vez más de rodillas y vamos a orar. Querido Señor, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú eres, Señor, el que nos da esa inspiración divina para que podamos seguirlo y seguir tu ejemplo, Señor, y podamos ir pronto a la Canaán celestial, Señor. Ayúdanos para que podamos estudiar más tu palabra y que seamos obedientes a tu llamado. En el nombre de Jesús, amén. El título de este tema se titula Toda la verdad en un libro. Lupin es el nombre de una serie de películas. Yo creo que aquí los niños saben que es una serie de películas, ¿no? Una serie. Pues una serie se llama Lupin y esa serie trata sobre un joven que se llama Hassan Diop, un hombre pues como de Francia, de ese sitio allí, y es el hijo de un inmigrante de Senegal que había llegado a Francia para tener una vida mejor, para tener una mejor vida con estudio y futuro. Pero su padre, que se llama Babacar, tiene antecedentes criminales de robo y recientemente había robado un collar costoso de diamantes. Había robado. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Babacar había robado un collar bastante costoso de diamantes por su empleador, un hombre poderoso y rico que se llamaba Hubert Pellegrini. Dice que el padre de Hassan, que es el muchacho, fue capturado por la policía y fue enviado a la prisión. Y este padre, avergonzado por lo que había hecho, se suicidó y se quitó la vida ya en su celda, dejando a Hassan huérfano. Una triste historia. El caso es que 25 años después de esto, inspirado en el libro de Arsène Lupin, que su padre le había regalado en su cumpleaños. Se inspiró un libro, su padre había inspirado un libro y se lo había regalado a su hijo antes de que se suicidara. Y el libro encima trataba de la vida de un hombre que era ladrón. Y Hassan decide vengarse de la familia Pellegrini por haber denunciado a su papá y lo hubieran mandado a la cárcel donde él se suicidó. Y entonces Hassan Diop empezó a hacer varias cosas como las películas de acción, ¿no? Cosas así que hacen en las películas de acción, de persecuciones y todo eso, y hace cosas impresionantes. Y cuando ya se ve como atrapado este joven, tiene como siempre unas debajo de la manga y siempre escapa, como ocurre en las películas. Y lo impresionante es que todo esto que hizo Hassan él lo aprendió a partir de este libro de aventuras de Arsène Lupin, así se llamaba el libro. En resumen, Lupin es la historia de un joven que fue impactado por el contenido de un libro. Déjame decirte que no es un caso excepcional que un libro tenga ese poder. Muchos libros también pueden impactar la vida de las personas. Queridos hermanos, quiero hablarles en esta mañana de un libro que tiene el poder de cambiar la vida de todos ustedes y también de los niños. Ya saben a qué libro me estoy refiriendo, ¿cierto? A la Biblia. Es el libro más importante de la historia y
está mucho más encima de cualquier otro libro que se haya escrito. Hoy vamos a ver unas bases o cimientos, o también podemos decirle tips, sobre que la Biblia es la palabra de Dios y tiene fundamentos o evidencias de que es confiable para confiar en ella. Primero vamos a hacernos las preguntas de qué evidencias tenemos de que la Biblia sí es confiable y que podemos estudiar en ella con total confianza y podamos hablarles a otras personas del Evangelio. Amén. Amén. Y segundo, vamos a ver que como jóvenes, niños y adultos, qué beneficios podemos obtener al leer las historias de la Biblia y estudiar y meditar en ellas. Iniciemos contestando la primera pregunta, que era ¿qué evidencias tenemos de que la Biblia es la palabra de Dios? La primera evidencia es su maravillosa unidad. La Biblia es una recopilación de libros escrita por alrededor de 40 autores, que los niños conocen muy bien algunos autores de esos, que son Noé, Josué, Adán. Todos los niños conocen las historias que sus papitos les cuentan en sus casas, ¿no? Y la Biblia se escribió alrededor de un promedio de años de 1500 años, bastante tiempo. Estas personas procedían de diferentes países y comunidades y muchas de ellas no se conocieron. Solo piensen en el hecho de que los escritores de la Biblia venían de todo tipo de contexto. Por ejemplo, Moisés. A ver, los niños que están atentos conocen a Moisés, ¿no? Que echaron a un río cuando estaba pequeñito. Moisés era un líder político y juez, educado en las universidades de Egipto. David, el rey David, fue rey, un poeta, músico, pastor de ovejas y también un valiente guerrero. Amós fue pastor de animales y Josué fue un guerrero militar, y también Nehemías, copero para un rey pagano, para el rey Artajerjes. Daniel, el primer ministro. Salomón fue rey, filósofo. Lucas, médico e historiador, y Pablo, un rabino. Pero los escritores de la Biblia no solo venían de diferentes ámbitos y lugares, sino que también escribieron en diferentes contextos. Por ejemplo, Moisés escribió cuando estaba pastoreando en el desierto, ¿no? Jeremías cuando estaba en la cárcel. Daniel cuando estaba en el palacio del rey. Lucas cuando mientras viajaba, él escribía. Juan mientras estaba encerrado en la cárcel de Patmos por predicar la palabra de Dios. Y la Biblia también está escrita en diferentes estilos. Podemos decir que por lo menos está escrita en 3 idiomas principales, que ya es el arameo, griego y el hebreo. Y también a todo eso podemos ver que tiene una unidad. Podemos ver que la Biblia tiene un tema, ¿no? La salvación de todos nosotros, de niños, adultos. Dios quiere que todos nos salvemos, y ese es el tema de la Biblia. También tiene un héroe que es el Señor Jesucristo. También tiene la Biblia, como siempre, un malvado que es Satanás, y un propósito de que es la gloria de Dios. Amén. Amén. La segunda evidencia es una maravillosa supervivencia. Todos aquí ya hasta los niños tienen cada uno su Biblia, ¿no? Yo me imagino que cada padre está pendiente de que sus niños tengan una Biblia y les cuenten las historias que en ella están. Pero ahora todos podemos tener Biblias, pero antes la Biblia todavía sigue siendo y siempre será el libro más odiado, perseguido y atacado en la historia. Ningún otro libro ha recibido más ataques para acabarlo como la Biblia. Y la Biblia ha sido atacada por emperadores, filósofos, científicos, reyes y hasta también por los mismos creyentes. Y como podemos ver en el día de hoy,
A pesar de todos estos ataques que la Biblia a lo largo de los años ha recibido, hoy todavía permanece. Y por eso, y por los esfuerzos que los hermanos han tenido, se han podido multiplicar las Biblias y por eso cada niño en su hogar tiene una Biblia, ¿no? Les muestro un ejemplo que es bastante impresionante, ¿no? De que hubo un ataque, que hubo a la Biblia, bueno, no un ataque, no, sino un hombre famoso que se llama Voltaire. Él murió en 1778 y él dijo que 100 años después de que él muriera, el cristianismo y la Biblia desaparecerían. Y ¿cómo les parece que solo 50 años después de que él muriera, la Sociedad Bíblica de Ginebra utilizó su prensa y su casa para producir montones de Biblias? Algo que es increíble. Por eso demuestra que la Biblia es maravillosa, la supervivencia que ella ha tenido, y nos hace recordar que, como dijo la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Amén. La tercera evidencia es la exactitud histórica. Yo creo que aquí todos los niños mínimos saben una historia de la Biblia, como el arca de Noé, la multiplicación de los panes y los peces, cuando el Señor Jesús nació. Pues todas estas historias tienen lugares, fechas y nombres propios que un señor que es un arqueólogo, ya murió, se llama William Mitchell Ramsay. En su tiempo, él era ateo y hijo de ateos, y él decía que todos estos lugares que la Biblia mencionaba eran falsos y que no había exactitud histórica y que esos lugares no existían. Y entonces él mismo escogió 2 libros, que son los libros de Lucas. Escogió el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, y él mismo fue como arqueólogo historiador a ir por todas las tierras bíblicas, como por ejemplo Palestina, por los tiempos de Jesús. Todo eso él fue y recorrió esos lugares y fue investigando poco a poco, y dice que tardó 25 años recorriendo todo eso y corroborando todos esos lugares, nombres propios, lugares donde se habían hecho eventos que en la Biblia menciona. Entonces dice que 25 años después de que él se fuera, el sorprendente resultado es que a través de las excavaciones arqueológicas que él realizó, pudo comprobar que 32 países, 54 ciudades y 9 islas que están mencionadas por Lucas en sus 2 libros eran lugares totalmente reales. Y en lugar de demostrar que era falsa su exactitud histórica, lo que hizo fue que encontró decenas y decenas de pruebas fehacientes de que la Biblia no es un cuento de hadas ni es algo que fue mentira, sino que es real. Y antes se convirtió al cristianismo, y todo el mundo que lo miró convertirse se alegró y se conmocionó, porque era muy bueno que él hiciera eso y que fuera por allí y que encima pudiera comprobar que la Biblia es real y no es una mentira. Amén. Así que, niños, si ustedes creen que las historias que sus papás les cuentan en la casa, que yo creo que sus papás les cuentan en la casa, y todos esos lugares, si ustedes se preguntan si esos lugares existen, sí existen. La cuarta evidencia es el cumplimiento de sus profecías. Otra evidencia que es también otra evidencia notable es que la Biblia es el único libro que ha mencionado profecías y se han cumplido al pie de la letra. Solo el Antiguo Testamento, según los estudiosos de la Biblia, dice que contiene más de 2000 profecías y que se han cumplido. Puedo darle muchos ejemplos de profecías que se han cumplido y que se cumplirán,
pero solo les voy a mencionar algunas. Los estudiosos de la Biblia dicen que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Jesús cumplió más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. Algunas, sí. Sí. Bueno, estamos diciendo que Jesús en el Antiguo Testamento cumplió más de 300 profecías mencionadas en los libros de Zacarías, Malaquías, todos esos libros. Como por ejemplo, la fecha de su nacimiento en Daniel 9:25, el lugar de su nacimiento milagroso, la estrella que anunciaría la aparición de Jesús, la traición de la que Jesús sería víctima, la crucifixión, también su muerte, hay profecías sobre su muerte que él mismo cumplió, y su resurrección. Entonces podemos ver que mismo con el Señor Jesús se cumplieron muchas profecías y al pie de la letra, como vemos a lo largo de la vida de Jesús. Cada una de estas profecías bíblicas se han cumplido, por supuesto, y podemos estar seguros de que faltan muchas más por cumplirse en el futuro. Ya tenemos suficientes evidencias, yo creo, para decir que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Y ahora vamos a contestar la segunda pregunta que mencioné al principio. ¿Qué beneficios brinda la lectura de la Biblia a los niños, a los jóvenes, sobre todo a los niños que van a ser pronto los que van a ser los pilares de nuestra iglesia? Debemos reforzar más que todo en ellos o en nosotros, diré. El primer beneficio es que leer la Biblia te permite conocer a Dios, nos permite conocer a Dios. No sé si se han preguntado esto, pero bueno, la diferencia, y es que conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Conocer a alguien implica dedicarle tiempo, emular algunos actos que la persona hace, de su forma de ser, y convivir con Él. A Dios se le puede conocer a través de la Biblia y de muchos otros libros que Él ha inspirado para nosotros. En la Biblia podrás tener referencias de su persona, de su carácter, su justicia, su misericordia y su infinito amor. Amén. Amén. Mismo en un versículo que la Biblia menciona en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El segundo beneficio es que leer la Biblia te da sabiduría. Por eso es que es importante que los niños lean, porque allí pueden encontrar, en la Biblia se encuentran muchas, ¿cómo se dice? Pues se encuentra sabiduría, sí, consejos para los niños, poesía, sabiduría, matemática. Es importante que como padres en nuestros hogares le leamos pasajes, trozos de la Biblia pequeños a nuestros niños para que ellos vayan aprendiendo. Yo creo que los hermanos, antes de ir al trabajo o a la escuela, encienden las noticias y van escuchando mientras se están alistando, ¿no? Pero o también en sus celulares, cuando les llegan notificaciones de noticias de las aplicaciones o programas de salud y esos programas que encontramos en la televisión, nosotros los miramos, pero ciertamente eso no nos hace sabio, simplemente nos aporta lo básico, que es cultura general prácticamente. No importa cuántos libros de ciencia o de filosofía, los libros que haya leído, eso no te hará sabio, porque la sabiduría no viene del intelecto humano, ¿cierto? La Biblia en su totalidad nos muestra cómo encontrar la sabiduría y cómo aplicarla y por supuesto disfrutar de ella. Y esta procede del conocimiento de Dios y no de nosotros.
Por eso a veces se ha hecho énfasis a que nosotros debemos pedirle la sabiduría a Dios para todas las cosas que necesitemos. Por ejemplo, para los padres, pedirle sabiduría a Dios cómo criar a nuestros niños. Amén. En ella podemos encontrar la presencia de Dios y todo lo que nos haga falta. Observen lo que dicen estos dos versículos. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Y Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Amén. Y por último, el beneficio número 3, que leer la Biblia te lleva a alejarte del pecado. ¿Creen ustedes eso? Amén. Saturarnos y estudiar profundamente la Biblia en familia o donde estemos y con quien estemos nos hará entender que somos dependientes de Jesús, y esto permitirá que haya menos tentaciones en nuestra vida y evitará que haya más espacio en nuestros corazones para el pecado que para el Señor Jesús. La lectura de la Biblia nos hará quedar insatisfechos y querrá que estudiemos más para saciar nuestra sed de espiritualidad. Y también nos hará entender la obra redentora del Señor Jesús para salvar cada una de nuestras vidas. Queridos hermanos y niños, la Biblia sabemos que es la palabra que es inspirada por Dios. Amén. Amén. Y que tiene el poder de cambiar cada una de nuestras vidas. ¿Lo creemos así? Amén. Hace un tiempo tuve la oportunidad de escuchar la historia de Juan Briceño, un joven que pensó que podía vivir sin Dios y hacía todas sus actividades normales como comer, trabajar, divertirse, jugar. Pero a pesar de que él hacía todo esto, sentía un vacío. Y él sentía un vacío y no podía llenarlo. Y dice que él, de no encontrar nada que pudiera saciarlo, pues quedó esclavizado, se introdujo en el mundo de las drogas. Y dice que estuvo tan esclavizado que estuvo 14 años luchando, y que no solo consumía, sino que llegó un momento que también empezó a distribuirlas. Qué pena, ¿cierto? Los familiares de Juan perdieron toda la esperanza de que Juan de que Juan pudiera cambiar su carácter y su personalidad. Y todo lo que hacían parecía que todo fuera en vano. Pero un día Juan asistió a una fiesta de cumpleaños de un amigo. A los niños los han invitado a una fiesta de sus amiguitos, ¿no? Y Juan asistió a una de esas fiestas. Y en esa fiesta él miró a un grupo de niños o jóvenes bien vestidos y cuyo comportamiento y personalidad era mucho más diferente que todos los niños que estaban allí. Entonces él se acercó y él pensó que lo iban a rechazar a él, pero antes ellos... y Juan se dio cuenta que era un grupo de niños adventistas, entonces al acercarse pensó que lo iban a rechazar pues porque lo que él llevaba haciendo toda su vida. Y ellos para sorpresa de Juan, lo recibieron con mucho amor y conversaron con él, oraron con él. Al final de la reunión le regalaron una Biblia. Juan dice: nunca había tenido una Biblia en mis manos, pero ese día cuando salí de la fiesta de cumpleaños comencé a leer la palabra de Dios, y entonces desde ese día mi vida comenzó a cambiar. Amén. Amén. Dice que han pasado 13 años desde aquella noche en que Juan comenzó a leer la Biblia, gracias a ese grupo de jóvenes que lo recibieron con amor y con aprecio. Hoy por hoy Juan ya no es un hombre atado a las drogas, sino un hombre libre que vive felizmente con su esposa e hijos.
La palabra de Dios realizó un cambio maravilloso y un milagro en su vida y lo transformó por completo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Querido hermano, joven y niño, te invito a que estudies la Biblia a diario, cada día, en tu hogar, con tu familia, o si estás solo, en compañía de alguien. Aparta un momento del día especial para escuchar la voz de Dios y te aseguro que esto hará que tu vida cambie por completo. Que podamos llevar la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio que fue inspirado por el Señor Jesús, a todas esas personas, niños, jóvenes que necesitan escuchar de Él y entregarse a los pies del Señor. Yo creo que terminemos con el himno final. Para terminar, cantemos el himno 208. Les invito a que nos pongamos de rodillas y vamos a orar. Querido Señor, gracias Señor porque tú en tu infinita sabiduría nos dejaste un libro maravilloso, inspirado por ti Señor, para que nosotros pudiéramos seguir tu ejemplo a través de él y las instrucciones que tú nos dejaste para que podamos hacer todo lo que cada día se nos enfrenta, Señor. Ayúdanos para que podamos seguirte y como niños, adultos y todas las edades podamos rendirnos a ti, Señor, a tus pies y podamos llevar a otras personas para que también puedan entregar su vida a ti, Señor. Amén. Cuídanos y llévanos con bien hasta nuestras casas y bendice a los hermanos de Costa Rica para que ellos puedan llevar la obra del Evangelio como pies de ángeles. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios los bendiga.